Es muy importante ese tipo de espacios que nos permitan hacer este diálogo transdisciplinario de saberes. También un especial saludo y un especial agradecimiento a quienes nos están escuchando, a quienes están observando este congreso y a quienes lo siguen por los diferentes medios generados para este espacio. El día de hoy entonces quiero compartir con ustedes una ponencia que versa sobre la educación y complejidad. Es un tema que está en una coyuntura muy interesante en términos académicos, epistémicos y demás, y deseo entonces adicionar a él particularmente la utilización del principio de recursividad y cómo él aporta y tributa al ejercicio de desarrollo de herramientas TIC en el proceso y en la práctica educativa del aula. Vamos entonces a utilizar de los diferentes principios que establece Morán en el pensamiento complejo, vamos a utilizar uno en particular que es el principio de recursividad. Sobre el mismo, quiero traer a colación de dónde surgió, por qué de alguna manera se enlaza este problema. Primero, es claro que, como lo dice Salinas, desde principios del siglo XXI se venía viendo cómo hay una inserción entre el desarrollo tecnológico, el desarrollo sistemático también, y su pues, conexión con el ejercicio de la docencia. No obstante, hemos visto que en algunas naciones este proceso se iba dando en pasos más agigantados de alguna manera, respecto de otras que veníamos observando cómo se venía quedando un esbozo más pequeño, más sucinto de este ejercicio. No obstante, el ejercicio se enfrenta a una nueva dinámica, y esta dinámica son los ejercicios de aislamiento que emergen como una respuesta de autocuidado a la pandemia de parada de la COVID-19. En tal virtud, nos damos cuenta que esta pandemia lo que hizo fue ser la coyuntura perfecta para que las tecnologías pues vieran un raudo un poco más fecundo en el escenario educativo. Ellas mismas han demostrado cómo llegaron a este espacio para quedarse, cómo a pesar de que se vayan normalizando las prácticas, los aislamientos se vayan suspendiendo, el ejercicio educativo presencial vaya regresando, los aprendizajes híbridos y los sistemas híbridos han encontrado un lugar muy interesante desde el cual esta conexión derivada de la utilización de tecnologías, del aprendizaje, pues que llegó para quedarse. Este ejercicio de investigación es un derivado de mi disertación doctoral, desde la cual podemos analizar cómo los principios de la complejidad nos sirven para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí lo suscribimos para la creación y utilización de herramientas TIC en el aula. De igual manera, entonces, ¿cómo efectuamos este proceso? Este proceso se sustenta en cuatro apartados. Uno, que pues, nos emana de una reflexión sobre cómo se relaciona la educación y la complejidad, ¿cierto? Ahí observamos entonces cómo este pensamiento de alguna forma complejo nos permite reconocer las praxis, las realidades y los diferentes fenómenos educativos, entendiendo, por supuesto, que la educación muy enmarcado lo que dice Morán, es un proceso per se complejo. Después encontramos que hay unos ambientes virtuales de aprendizaje y que yo puedo utilizar el principio de recursividad y de retroactividad para diseñarlos. Bien, ya vamos a ver cómo ese principio se suscribe a esas dinámicas, es muy interesante. Y en estos dos ejes, lo que hemos venido haciendo es un rastreo documental y un rastreo experiencial, donde desde la sistematización de experiencias, desde estos ejercicios de congresos, intercambios y seminarios, vamos encontrando esa conexión existente entre la apuesta al pensamiento complejo y, por supuesto, su referente desde la educación. Pero ahora la educación no siempre interpela un escenario presencial. Si veníamos viendo la educación a distancia, la educación virtual en Colombia desde el año 2010 hasta el 2020, que es el último dato estadístico, se había incrementado particularmente. Las universidades han mostrado cómo pasábamos en datos que se cuantificaban en máximo 10.000 estudiantes a cuantificar datos cuyos estudiantes reflejan hasta 100.000 o 200.000, y vamos viendo que los egresados en ese tipo de modalidad se han venido incrementando. En tal virtud, de alguna forma desligamos la educación y complejidad solo al acto presencial y lo insertamos a un ejercicio donde también están los ambientes virtuales de aprendizaje. Y por eso, este encuentro, esta pequeña conversación, quiero que gire en torno a cómo utilizamos las herramientas TIC en el aula y el principio de recursividad. Vamos a dar un panorama muy general
ya las memorias del evento y en los escritos quedará como más desglosado la particularidad. Acá quiero hacer como una especie de gran provocación para hacer esa suerte de invitación a seguir pues indagando en el particular. Y por supuesto, el resultado esperado de este tipo de investigaciones, de este tipo de indagaciones, muy grosso modo, es poder desarrollar una experiencia que apele a la innovación, apele, pues está implícito en sí, aunque no son unívocos, a la creatividad para mejorar y robustecer esta praxis. ¿Qué encontramos en este rastreo de indagación? Uno, que el fenómeno educativo trasciende las prácticas tradicionales, que es muy complejo entender que en estos nuevos sistemas híbridos yo puedo utilizar un tablero y un marcador durante 3, 4 horas para dar clases, que las mismas dinámicas de nuestros estudiantes, sobre todo de formación media, pues secundaria y media, han apelado a nuevos requisitos. Estos nuevos requisitos requieren que todo sea multimedial, que los contenidos que nosotros aportamos sean multimediales. Bajo ese pretexto utilizo un software de presentación un poco diferente con el respeto de los organizadores a mis compañeros, porque quería de una forma hacer multimedial este encuentro. Y finalmente, utilizamos el principio de recursividad basado en lo que dice Gómez y Jiménez en un paper del año 13, donde vemos que el principio de recursividad nos permite ser autoorganizativos y autoproducitivos. ¿Y esto qué nos implica? Que cuando se autoproduce y se autoorganiza un fenómeno, el mismo puede generar un bucle donde los efectos se convierten en un escenario mismo de producción. Y esto es el quid de este ejercicio, porque ¿qué encontramos? Que la herramienta virtual de aprendizaje se desdobla, se acopla a un escenario muy robusto donde vamos a encontrar que claro, la herramienta, el objeto virtual que yo diseñé, ¿cierto? Se va alimentando del feedback. O sea, yo termino mi módulo, mi curso, mi clase, mi asignatura, recibo los comentarios de mis estudiantes y esos efectos se vuelven a generar de una manera como de bucle para que el mismo modelo, el mismo curso, el mismo módulo, el LMS, lo que yo haya diseñado, pues se alimente desde ahí y al siguiente escenario de aprendizaje pues sea mucho más robusto, sea mucho más significativo. Bien, por eso hablamos de autoproducción y autoorganización. Sobre todo es preponderante aquí mencionar la característica de autoproducción, ¿vale? ¿Qué implica ello? Que estos escenarios virtuales de aprendizaje, utilizo escenarios para no entrar como en la particularidad categórica del ambiente virtual, tienen la posibilidad de reinventarse constantemente, ¿bien? No están finitos y no están acabados, ¿de acuerdo? Y esto permite, muy grosso modo, que haya una constante retroalimentación y reinvención de estos procesos. No todos los sistemas están finiquitados, no todos los sistemas están terminados. Por ende, hay un bucle generativo de nuevos elementos, de nuevos comentarios, de nuevos procesos, y vamos a ver que hay unas aplicaciones futuras que nos permiten que, pues, que esos sistemas sean mucho más robustos. Por ende, surge un crisol de posibilidades, no tienen límites, son absolutamente grandiosas ver las permutaciones que pueden surgir de nuestros feedback y de nuestras apuestas. De la misma manera, entonces, nuestra propuesta cuando concatenamos recursividad, educación, y metemos ahí en ese escenario las TIC, encontramos un ejercicio de investigación muy chévere de Colás, Paulos y Ballesta, donde dicen una metodología general, un marco general. Y ellos nos dicen, mire, para que una herramienta TIC funcione, debe partir de dos ítems. ¿Cuáles son? La aplicación de un elemento, ¿cierto? Su apropiación, ¿listo? Y después de ello, vamos a ver que lo utilizamos muy bien y ya queda innato en un sistema. Entonces, reconozco la herramienta, me apropio de ella y la aplico. Perfecto. Son esos dos pasos que yo hice. Por eso hablamos acá de dos etapas. Pero nosotros, o en particular yo con esta propuesta, deseo adherirle un tercer elemento. Y es que desde la recursividad tengamos la posibilidad de insertar un ejercicio de autoproducción, autopoiesis. Es decir, que claro, el sistema yo lo introduzco, lo reconozco, lo aplico y lo apropio. Pero de esos dos estadios emerja un tercer elemento que me permita a mí ser como un bucle regenerativo y que en ese escenario, esa regeneración, permita a mí que ese feedback, que esos efectos, que ese producto esperado de esta aplicación sea el punto de partida para autoproducir ese mismo sistema. Ese es el gran
elemento que les quiero proponer, y es entender que, claro, la complejidad como fenómeno de indagación sistémica, de mirada transdisciplinar, de ampliación de los márgenes y de los reduccionismos tradicionales de la ciencia, pues claro, aporta unos escenarios muy interesantes, pero que cuando lo traemos en este principio de recursividad tiene una potencia inmensa, tiene unos ejercicios declarativos muy fuertes, toda vez que en esas dos etapas iniciales que nos ponen los autores añadimos esta tercera y queda un punto de partida donde hacemos una conexión tan poderosa que nos permite de forma constante reinventar, ¿cierto? Desde esa autoproducción, nuevas apuestas, nuevos sistemas que sean mucho más robustos en aplicatividad o aplicación, así como en la significancia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque son los mismos estudiantes los que están autoproduciendo. Ergo, estas herramientas TIC, desde el principio de recursividad, que nos van a producir un gran valor. Y es que nosotros vamos viendo que a medida que va pasando el tiempo, como que nos vamos desactualizando un poco respecto del avance científico, de los trends tecnológicos, pero como esta herramienta nos permite que la autogeneración emerga de los mismos estudiantes, pues va a ser la particularidad de que se está reinventando particularmente y de forma constante. Entonces acá tenemos, retomamos las dos etapas de nuestros autores y le añadimos en este ejercicio de discusión el tercero, que es la autogeneración. Sobre ello versa cómo hacemos esa conexión entre recursividad, utilización de TICs y educación en nuestro contexto. Esa es la gran virtud y el gran eje epistémico desde el cual se desdobla esta apuesta práctica. Bien, particularmente encontramos en una suerte de dos grandes reflexiones finales, y es entender que esta época de grandes cambios, de grandes transformaciones, de grandes retos para la educación, requiere que nosotros enseñemos para la incertidumbre. O sea, Morán pensaba que la incertidumbre es genial porque uno no tiene certezas. Y ahora sí que esas certezas se han ido, por supuesto, porque a pesar de que querramos o deseemos volver a una normalidad, los aprendizajes, la práctica de la escuela, nuestro propio quehacer como docentes se ha transformado para nunca más ser igual. Entonces, en esa historia reciente, en ese reto grande que encontramos derivado de la pandemia, vamos a ver que es como una tormenta perfecta desde la cual puede emerger un sistema aplicativo muy interesante. Y ese sistema aplicativo muy interesante lo que nos hace es entender que nosotros estamos en constante reinvención, que esas certezas, ese como me enseñaron a mí, te enseño a ti, ya se ha desdibujado completamente. Y lo que estamos viendo es que los profes y los docentes en cualquier ciclo, en cualquier nivel educativo, estamos supeditados a una constante reinvención, transformación práctica y a ser una suerte de profesionales holísticos que se alimentan de diferentes aportes que emergen de la tecnología, de la filosofía, de la sociología, de nuestra propia praxis educativa, y que esos elementos, desde una mirada muy pragmática, se insertan en nuestro quehacer como profesores y lo que hacen es robustecer nuestros campos de aplicación. ¿De acuerdo? En el pasado, y es una conclusión muy interesante que quiero que nos quede, nosotros pensábamos una clase para un contexto, ¿bien? Pero estas herramientas tecnológicas, estas plataformas de comunicación masiva, nos han hecho pensarnos que nuestras clases ahora, nuestras conferencias, nuestras sesiones, están pensadas no solo para un contexto, sino que se pueden globalizar. Aquellos profes que se vuelven youtubers o que vuelven sus contenidos un podcast y demás plataformas, han permitido reconocer que ahora nosotros creamos un escenario no solo para el contexto local, sino para la completa globalización. Ya podríamos hablar entonces ahí de una aldea global del conocimiento. Para ir cerrando, me gusta mucho este apartado del profesor José Humberto Flores, donde dice que la complejidad nos trae nuevos desafíos en nuestra forma de enseñar. Totalmente de acuerdo. También de aprender, de investigar y de construir nuestra vida intelectual, al lugar. Con ello, también se experimenta un cambio en los métodos que abordamos para aproximarnos al contexto complejo. Y es ahí donde, en ese quid de métodos, está un escenario muy interesante, porque los métodos complejos, la realidad compleja, solamente está limitada por los bordes de mi creatividad y por los bordes de mi innovación. Bien, muy paradeando un poco a Bauman en esta sociedad líquida, las certezas, ya las vimos que se han desdibujado, y esas incertidumbres nos traen la capacidad de reinventarnos constantemente. Esto es predominante, ¿por qué? Porque encontramos que en estos métodos, y traigo a colación esta frase para dar cierre a mi exposición, estos métodos
desde la complejidad o para servir a la complejidad, nos permite a nosotros como profesionales de las ciencias sociales encontrarnos un doble rasero. ¿Y ese doble rasero en cuál está dispuesto? En que nosotros nos formamos propiamente, incluso bajo un ejercicio autodidáctico, pero como somos profes también estamos en la práctica formativa de otra generación. Y es por ello, y es desde ahí, por supuesto también, que esta apuesta que les quise traer el día de hoy de manera muy sintética tiene un campo donde no se encuentra su final, donde no se encuentra un punto terminal de aplicación, sino que está en constante retroalimentación, en constante reinvención, porque esa recursividad tiene la particularidad de autoformarse y autoconfigurarse de manera constante y desde allí autoproducir nuevas formas y expresiones. Esto es fenomenal, porque vamos a encontrar que aquí no hay limitaciones. Se hablaba de limitaciones de plataformas o de limitaciones de aplicativos. No, porque tú apropias cualquiera de ellos, lo aplicas, lo piloteas y por supuesto esto nos genera nuevas dinámicas pues de producción. Posteriormente, aquí les dejo algunas de las referencias que utilicé. Son tres cruciales que encontré acá. Los fundamentos del pensamiento complejo, la apropiación que hacen estos muchachos, estos investigadores de TIC y aulas, y por supuesto una discusión muy general del profesor Salinas sobre la innovación educativa y sus correspondientes preferencias. Bien, entonces dejo aquí abierta el escenario, abierta la mesa para cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Muchas gracias por su participación. Invitamos a los asistentes a que realicen sus preguntas por medio del chat e invitamos a que se vaya preparando la siguiente ponencia. Claro que sí. Muchas gracias.